Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo solucionar el problema de cascabeleo en el motor de sus automóviles. Existen dos problemas fundamentales por los que el automóvil cascabelea y el primero es el relacionado cuando hay un daño en el sistema de alta tensión. Pueden ser, por ejemplo, la bobina de ignición que se encuentra dañada una de las bujías, se encuentra dañado o flojo uno de los cables y se encuentra también chisporroteado, lo que impide un buen contacto. Voy a mostrarles el efecto que tiene cuando encontramos un cable suelto o un cable dañado o una bujía que producen el efecto similar. Voy a encender el motor para mostrarles. En este momento el motor se encuentra operando correctamente, como ustedes lo pueden escuchar. No está cascabeleando ni emitiendo ningún sonido fuera de lo normal. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un cable de bujía se encuentra dañado o desconectado? Voy a simularlo en este caso. Primero estoy utilizando un guante de fibra que esté seco o de algodón, como en este caso, para evitar o minimizar cualquier problema de arco eléctrico y que me pueda dar una sacudida. Entonces van a escuchar lo que sucede cuando retiro un cable. ¿Sí? El sonido del motor cambia por completo y el motor empieza a cascabelear. Entonces voy a poner el cable nuevamente y ustedes escuchan cómo el motor del sonido se recupera, y esto sucede, por ejemplo, si tenemos daño de un cable, daño de la bujía, una bujía suelta, o el sistema de ignición, la bobina de ignición se encuentra con un defecto. Entonces, de esta manera ustedes pueden probar si tienen duda de que todos los cilindros están operando o no. Simplemente retiran el cable y si notan un efecto de que el motor como que tiende a apagarse, entonces es porque el cilindro está operando. Como se escucha en el momento que inserto el cable, hay un chisporroteo y se ven las chispas también. Ahí se ven las chispas y se escucha. En el momento que voy a conectar, el motor nuevamente empieza a operar correctamente. Entonces, un momento por favor. Entonces, en resumen, si ustedes tienen inicialmente un cascabeleo, revisen todo lo que es cables de alta tensión, el estado. Nuevamente les muestro. Tienen que revisar que las bujías en su interior, las bujías y los cables, ¿sí? Se encuentren limpios, como se nota aquí en el video, que no tengan quemaduras, que no estén oxidados, y eso se aplica a los capuchones, a los cables. Deben revisar todo el recorrido y también utilizar un multímetro para que puedan confirmar que el cable se encuentra en buenas condiciones. Ustedes recordarán, los que han visto mis videos, y también voy a dejar en la descripción del video los enlaces para que puedan revisar cables, bujías y todo lo que es relacionado con el sistema de ignición en caso de que ustedes tengan duda. Esta es una primera falla por la que se produce cascabeleo en el motor. Entonces les resumo, son cables, bujías, el sistema de ignición. Ahora vamos a ir hacia el interior del automóvil para mostrarles y comentarles sobre otros hábitos, malos hábitos que tenemos al manejar que producen cascabeleo en el motor. Vamos al interior. Bien, una cosa muy común que tenemos como falla cuando manejamos y que produce cascabeleo en el motor es que tendemos a manejar a bajas revoluciones, a bajas velocidades, que también equivale a lo mismo, con la palanca, con una marcha de cuarta o quinta. Entonces tenemos esa pereza de cambiar a la marcha correcta, entonces el motor tiende a cascabelear. Entonces ustedes tienen que observar el tacómetro, si lo tienen, para que las revoluciones en todos los momentos o en prácticamente todos los momentos de la conducción estén entre 1000 revoluciones y 3000 revoluciones por minuto. Entonces ustedes hagan los cambios en el momento adecuado y van a notar que cambiando los hábitos de manejo, el motor va a dejar de cascabelear. Eso como parte de malos hábitos que ustedes tienen que eliminar. Otro tema también es que tienen que saber si el octanaje que están utilizando en el motor
es muy bajo. Si están utilizando un octanaje muy bajo por economía, muchas veces no sucede eso. No tenemos el dinero como para poner una gasolina de mayor octanaje, entonces ponemos la gasolina de menor octanaje y el vehículo cascabelea. Mucho se elimina cuando cambiamos nuestros hábitos de manejo. Sí, eso está bien. Y si por alguna razón no podemos o no queremos utilizar una gasolina de mayor octanaje, entonces lo que yo recomiendo es ajusten el tiempo de sus automóviles. Normalmente el ángulo del tiempo de ignición está entre 7, 8 a 10 grados, entonces redúzcanlo alrededor de 5 grados, ¿sí? Y también en mi canal hay algunos videos relacionados, voy a dejar el link en la descripción del video para que se den cuenta cómo pueden realizar tanto la calibración del tiempo. Si no tienen las herramientas o desconocen, llévenlo a una mecánica, les van a cobrar $5 y pidan que les reduzcan un poquito el tiempo, de 10 grados que esté o de 7 grados, reduzcanlo a 5 grados y van a notar una diferencia muy grande y pueden seguir utilizando la gasolina de bajo octanaje. Y se va a eliminar el cascabeleo del automóvil por completo. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que con estos consejos puedan mantener sus vehículos en perfectas condiciones y que todo esto sea de utilidad. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó el video, dejen su like. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.